Bienvenidos a Cuerpo Médico. Gracias por acompañarnos cada tarde. Estamos en vivo y en directo a través de la señal de TV Perú, llegando a todo el territorio nacional y también a distintas partes del mundo donde siempre nos escriben y nos alegra muchísimo. Hoy estamos celebrando y es importante hablar de este tema. Es el Día Mundial de la Distrofia Muscular de Duchenne. Esta enfermedad que es difícil para muchas familias, le da más a los varones. Antes de los 3 años ya se puede detectar esta enfermedad. Sin embargo, aún en nuestro país hay desconocimiento, nos asustamos y justamente lo más importante cuando tenemos un diagnóstico como esta distrofia muscular es unirnos y tener grupos de apoyo con otros padres que han pasado el mismo proceso que nosotros. Lo más doloroso para uno como padre es ver sufrir a nuestros hijos. Esta es una enfermedad degenerativa y yo siempre digo, Dios escoge a algunos ángeles, a algunos padres especiales para mandarnos también ángeles. Así que no están solos y hay una página web donde ustedes pueden acceder y de esa manera contar su historia, pedir ayuda, porque cuando tenemos un problema como este, pues hay que unirnos, hay que estar juntos y hay padres que ya lo han pasado y a los padres que recién empiezan con sus hijos y este pronóstico, darles toda la fuerza necesaria. Muy bien, hoy en Cuerpo Médico nuestro tema es importante, vamos a hablar sobre la obesidad mórbida. ¿En qué momento ya esta obesidad es peligrosa y debemos de acudir al médico? Hoy tenemos a un importante especialista que nos hablará de este tema, pero si hablamos de obesidad, nuevamente nos tenemos que remitir a la alimentación. ¿Por qué llegamos a este estado? ¿Qué pasó antes en casa? ¿Qué clase de alimentación tenemos? ¿No hay excusas o sí hay excusas cuando tenemos un problema de obesidad? Pero como siempre decimos, nosotros no estamos para juzgar. Nosotros estamos aquí para acompañarlos y sobre todo dar soluciones. ¿Y quién mejor para las soluciones aquí en Cuerpo Médico que Sarita Auzabá? No sé, Sarita, yo creo que pronto vamos a tener que hacer un programa solo de nutrición, ¿eh? Porque todo está vinculado a la enfermedad, la buena vida, a lo que comemos. ¿Cómo estás, Sara? Claro, Fátima, y efectivamente la nutrición está sumamente relacionada con todas las etapas de la vida, pero además con los estados de salud de todas las personas. Y es por eso que el día de hoy, en este segmento de nutrición, tú mencionaste algo muy importante y es eso de la persona que está subida de peso, que tiene una obesidad mórbida. Se siente culpable, pero además juzgada muchas veces. Y tenemos que entender que esto es una enfermedad que requiere un abordaje multidisciplinario y que además requiere de entendimiento y de mucha paciencia. Hoy en el segmento de nutrición vamos a hablar justamente de cómo debe progresar la dieta de un paciente que ya ha pasado por una cirugía bariátrica, porque es fundamental. Ese sistema digestivo ha tenido un impacto importante, una intervención fuerte y se afecta justamente la absorción de nutrientes, la parte emocional del paciente y lo más importante, por supuesto, es asegurar su buena salud a través de la nutrición. Hoy voy a tener una excelente invitada que tiene mucha experiencia en el ámbito de la nutrición para pacientes con cirugía bariátrica, así que no se lo pierdan. Pero por supuesto también tenemos a Aura que nos cuenta el día de hoy temas muy importantes asociados también al tema. ¿Cómo estás, Aura? Sarita, Fátima, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, definitivamente aquí, justamente rodeada de otro lugar, de otra escenografía. Por supuesto, nosotros siempre vamos a seguir llevando información importante y hablando de nutrición, como tú mismo lo has dicho, y también para poder desmentir algunas creencias o tener información clara, vamos a abordar el tema de la cirugía bariátrica. Precisamente Salud a finales del 2021 e inicios del 2022 menciona de que esta cirugía de manga pues tuvo una alza importante porque muchas personas que tenían cierto grado de obesidad recurrían a los especialistas a realizarse este tipo de intervenciones. Sin embargo, ¿cuáles son las precauciones que hay que tener? ¿Cuál es el diagnóstico adecuado? Vamos a conversar con un especialista para poder profundizar en esta información. Sin embargo, Fátima, regresamos contigo porque seguramente hay mucho más en torno a este tema. Muchas gracias, Aura. Y como siempre aquí en Cuerpo Médico abordamos los temas de manera integral. Los teléfonos ya están abiertos para que ustedes nos puedan hacer sus consultas
Y recuerden que no están solos. Si usted tiene ya un diagnóstico de obesidad mórbida, esté tranquilo que hoy tenemos un programa especial para acompañarlo, para ayudarlo. Y como lo dije, aquí no vamos a juzgar, aquí vamos a tratar de darle soluciones y entender qué está pasando con nosotros para tener calidad de vida. Esto es Cuerpo Médico. Empezamos así. Estamos de regreso en Cuerpo Médico y el tema de hoy es obesidad mórbida y ya nos acompaña nuestro especialista. Estamos hoy con el doctor César Alatrista. Él es médico endocrinólogo del Hospital Edgardo Rebagliati de la Red eSalud y con él vamos a hablar sobre este tema. ¿Qué significa este diagnóstico? Doctor Alatrista, bienvenido a Cuerpo Médico y vamos a empezar, como siempre lo digo, como una clase. ¿En qué momento hablamos de obesidad mórbida? Gracias Fátima por la invitación. Saludar a todo tu público. Indicar, el término obesidad mórbida viene, digamos, el término mórbido porque es una obesidad asociada a muchas morbilidades, es decir, muchas patologías, muchas enfermedades juntas. Para nosotros referirnos exactamente a la definición de obesidad mórbida tenemos que jugar con números realmente. Tenemos que calcular lo que se conoce como el índice de masa corporal en nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo calculamos el índice de masa corporal? Actualmente en cualquier smartphone podemos descargar un aplicativo y nos va a calcular el índice de masa corporal. Si, digamos, no queremos usar un celular, podemos usar nuestra calculadora simplemente. Podemos agarrar nuestro peso en kilos y eso lo dividimos entre la talla al cuadrado. Muy bien. Por ponerles un ejemplo. A ver, doctor. Yo peso 73 kilos. Muy bien. Mido 1,75 m. Entonces lo divido 73 entre 1.75 entre 1.75 y me va a arrojar el índice de masa corporal. En mi caso es 23.8. Muy bien, entonces es el peso entre... La talla al cuadrado. La talla al cuadrado, la multiplicación de la talla. Correcto. Entonces, nosotros teniendo un índice de masa corporal podemos catalogarnos como un peso eutrófico, un sobrepeso, si es que hablamos de un peso entre 25 hasta 29.9, una obesidad de primer grado si hablamos de 30 a 35, de segundo grado de 35 a 40 y una obesidad mórbida con un índice de masa corporal por encima de 40. Muy bien, en el momento que usted ya da el diagnóstico, luego de esta fórmula y de otras pruebas que realiza, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer con el paciente? Es decir, saber en qué estado se encuentra a través de diversas pruebas para tener, me imagino, un diagnóstico real y un tratamiento. Claro, tenemos que ponernos siempre en contexto, ¿no? Contextualizar con el paciente, ver esta ganancia de peso es reciente, de repente la ha llevado toda su vida, desde pequeño era obeso, sus hábitos alimenticios, como nos ha comentado, la obesidad es una patología multifactorial, tiene que abordarse por diversas partes. Uno de los principales es una mala alimentación, un desorden alimenticio. Pero esta mala alimentación no solamente tiene, una causa, no es que la persona come porque quiere comer, sino porque tiene diversos factores que pueden impulsar esta necesidad por ingerir mayor alimento, ¿no? Entonces el manejo multidisciplinario no solamente viene con el endocrinólogo, la nutricionista, sino también tiene que ser un apoyo psicológico y en algunos casos psiquiátrico para ver cuál es el desencadenante. De repente hay un paciente que tiene muchos problemas familiares y no sabe cómo afrontar su ansiedad. De repente hay un paciente que se encuentra sufriendo de una depresión y su forma de compensar esta depresión es atracones repetidos de comida que van a generar obviamente a la larga la obesidad. O de repente pacientes que por el sedentarismo, ¿no? Que muchas veces puede presentarse ahora, puedan empezar a desarrollar
esta obesidad, ¿no? Claro, y la verdad somos muy crueles como sociedad, ¿no? Porque no voy a hablar de la burla, sino, pero deja de comer, qué barbaridad, cómo comes, no te puedes controlar, ten fuerza de voluntad. Y hoy vamos a descubrir que estamos hablando también de una enfermedad. Vamos, doctor, con una primera pregunta que nos llega a través de las redes sociales y ya la tenemos en pantalla. Nos dice Alonso Cueva: estoy muy preocupado. Mi madre de 58 años mide 1,48 y pesa 120 kilos. Hemos tratado de hacer que baje de peso con algunos médicos y la situación no mejora. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, en primer lugar, aquí indicar que la paciente tiene una obesidad mórbida y sin necesidad de usar la calculadora va a salir un índice por encima de 40, estamos hablando probablemente un 50. En este caso, entiendo que ha habido evaluación por algunos médicos. Primero, centrarnos con un apoyo nutricional, que se establezca una dieta bien clara para nuestra paciente, y es muy importante ser muy sinceros con el nutricionista, ¿no? Buscar una dieta que su paciente, que su familiar vaya a seguir de manera constante. Porque tan importante como las indicaciones es cumplir las indicaciones. Por consiguiente, si a ustedes les recomiendan algo, por decirlo, una dieta muy restrictiva y la paciente a veces se ríe del doctor o del nutricionista y dice, yo no voy a comer eso, con eso me llega al diente, ese término que muchas veces utilizan. Entonces, es importante sincerarnos, dialogar bien para que, digamos, una negociación para definir una buena alimentación. Segundo lugar, el tema de la actividad física es importantísimo. En nuestro medio, en nuestra cultura, el sedentarismo está en todos lados, ¿no? Entonces, cada vez caminamos menos, cada vez nos movilizamos menos, cada vez tenemos menos tiempo para realizar actividad física. Ese es un segundo tema muy importante a tener en cuenta. Lo otro es lo que acababa de conversar, el tema psicológico. Ver con la señora, de repente, si es que hay alguna causa que desencadene esto. Algo que le preocupa, ¿no? Algo que le estresa, que la deprime. Exactamente. Apoyo con psicología por ese lado. Y bueno, es importantísimo indicar que en este caso, para, digamos, llegar al peso objetivo, la cirugía bariátrica estaría dentro de las indicaciones, ¿no? Claro. Porque ya estamos hablando de una obesidad mórbida. Claro, y además hay otra cosa, los padres les ocultamos las cosas a nuestros hijos, entonces hay que tener mucho tino para, no vamos a contarles, hijo, estoy preocupado por ti, porque te han despedido del trabajo, o estoy preocupado porque te va mal en el matrimonio, no. Entonces hay que tener mucho tino para llegar a ellos. Y otra cosa que usted lo decía, doctor, hay que ir a un nutricionista porque cada dieta es única para cada paciente. No se trata que yo entro al TikTok, veo un montón de dietas y creo que Sarita ya nos ha enseñado un poco de eso. Muy bien, vamos con más preguntas que nos llegan a través de las redes sociales. Y dice Carolina Pachas: la endocrinóloga me ha visto con sobrepeso de casi 50 kilos y me ha recetado metformina y revertir por 3 meses. ¿Cuál es el efecto de ambas medicinas? A ver, cuando nosotros evaluamos... Doctor, ha suspirado, lo he visto. A ver, ¿qué nos va a decir? A ver, indicar lo siguiente. El tema de obesidad viene asociado a muchas otras patologías, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer un descarte de otras patologías, dentro de ellas la prediabetes o la diabetes que pueda aparecer, la hipertensión arterial, el apnea obstructiva del sueño. Son muchas patologías que puedan venir con ello. La metformina es un fármaco que se utiliza tanto en prediabetes como en diabetes. En sí la metformina no baja de peso. Es un fármaco neutro en la ganancia de peso. Lo que sí hace es actúa sobre la resistencia a la insulina. Entonces, digamos, la resistencia a la insulina, que es la causa de la prediabetes, la causa de la diabetes a la larga, a veces es como un obstáculo para que uno pueda perder peso con una buena actividad física y con una nutrición saludable. Entonces, no es que con la metformina usted va a bajar de peso, pero sí le va a permitir que haciendo una buena dieta y ejercicio, digamos, sí vaya a ser recompensado y de repente lograr una mayor baja de peso. El revertir es una marca de fármaco, es el Orlistat, es el principio activo. El Orlistat es una pastilla que te hace eliminar las grasas por las heces, es decir, no las absorbemos. Tiene un efecto moderado en la pérdida de peso, leve en la pérdida de peso, hablamos de un 5% más o menos del peso, pero si usted me está diciendo que tiene unos 50 kilos de más, es cierto, va a poder perder peso, pero digamos, a la larga de repente no vamos a llegar al objetivo en este caso, ¿no? Claro, y tampoco se trata de que, esa pastilla me baja de peso. No, uno tiene que ir al doctor, al endocrinólogo, contarle su caso y verá qué es lo más conveniente para nosotros. Sí. El doctor Alatrista va a continuar
con todos ustedes para responder sus consultas, pero ahora nos vamos con Aura porque justamente también el doctor lo comentaba, a veces el camino es la cirugía bariátrica. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son quiénes son los candidatos y los efectos? Aura nos lo va a contar. Aura. Fátima, así es. Hemos estado escuchando atentamente todas las indicaciones, todas las instrucciones, toda la información que ha compartido el doctor contigo y también las preguntas de las personas. Y creo que la disminución de peso debe ser paulatina, debe ser gradual, no buscar cuestiones muy drásticas o dramáticas, por mencionarlo así, porque al final eso a la larga es poco sostenible y seguramente Sarita nos va a poder hablar muchísimo más del tema. Sin embargo, hay algunas ocasiones o circunstancias o patologías preexistentes que entran al diagnóstico o a la recomendación de una cirugía bariátrica. Y como el doctor precisamente que te acompaña lo debe saber, que pertenece a la red de salud, Salud mencionó que había una gran alza de intervenciones de cirugías bariátricas justamente por el tema de la pandemia y el miedo de ciertas personas con un grado de obesidad a contraer al virus y de pronto a que este sea mortal. Sin embargo, los especialistas señalan que muchas veces estas personas con cierto grado de obesidad acuden a lugares no garantizados a realizarse este procedimiento y eso puede ser totalmente contraproducente. Ahora, también es importante mencionar que esta intervención se debe hacer sí o sí previa evaluación médica a pacientes con obesidad o con factores de riesgo y alto índice de masa corporal. Asimismo, los doctores indican que la cirugía no tiene precisamente y no debe tener un enfoque estético y su principal objetivo es reducir la grasa corporal para evitar riesgos de ciertas enfermedades como lo son la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares y otros males producidos por la obesidad. Entonces aquí creo que la prevención es importantísima. Sin embargo, para poder conocer mucho más sobre la cirugía bariátrica y dar las indicaciones adecuadas y desde el punto de vista profesional, nos acompaña el doctor Antonio Lajut Belaochaga, que es cirujano bariátrico. Doctor, muchísimas gracias por hacer el tiempo de acompañarnos en esta oportunidad y con esta vista distinta el día de hoy en este programa. Sí, gracias por la oportunidad, para despejarle a tus televidentes todas las dudas sobre la cirugía bariátrica. Como bien lo has mencionado, la cirugía bariátrica se ha puesto muy de moda en los últimos años, ¿no? Yo la vengo haciendo hace ya muchos años, tanto así que acabo de regresar del Congreso Mundial en Miami y exponer mis casos, y siempre hay que hacerlo, como dices tú, de la manera más seria, ¿no? Con un grupo disciplinario, un manejo multidisciplinario, previniendo todos los riesgos y con un cirujano certificado. No hay que creer absolutamente todo lo que se menciona en las redes sociales. El paciente tiene que ser bien evaluado antes de someterse al procedimiento quirúrgico. Por supuesto, aseverar lo que usted menciona definitivamente. Sin embargo, creo que es importante contar brevemente qué cosa es una cirugía bariátrica. Eso creo que es lo primero que tenemos que hacer y también si es ideal acudir a ella como una primera opción. Eso de seccionar partes del cuerpo muchas veces desde el punto de vista médico no está bien visto. Sin embargo, usted es un profesional en el área. Claro. La cirugía bariátrica es un conjunto de procedimientos que hacen de que el paciente busque reducir peso y busque tratar sus comorbilidades, ¿no? En este caso, como la diabetes, la hipertensión, el síndrome metabólico, las dislipidemias. No es cuestión, como tú lo dices, de cortar un órgano, ¿no? Está, por decirlo mal dicho eso, ¿no? Ya está demostrado completamente que la cirugía bariátrica combate muchas enfermedades que los acabo de mencionar y son procedimientos completamente regulados, reglados y establecidos por los grandes centros mundiales de cirugía, ¿no? Bueno, pero también, doctor, en todo caso, como usted menciona, hay que hablar de cuáles serían los factores de riesgo, a qué personas se les debe recomendar o diagnosticar una intervención de este tipo. Sí. Mencionaste hace un ratito sobre si buscar la cirugía bariátrica como primera opción. La respuesta es no, es un no contundente. La cirugía bariátrica tiene que ser la última alternativa cuando el paciente ya ha intentado todo para bajar de peso. Cuando ha visitado a un endocrinólogo, que lo has tenido hace un ratito acá invitado, cuando ya has visitado a la nutricionista, cuando has intentado perder con diferentes dietas, con diferente actividad física, y ahí cuando nada de eso te funciona, tenemos la cirugía bariátrica. Ojo, a la cirugía bariátrica no hay que echarle toda la responsabilidad para perder peso. El paciente tiene que tener mucha disciplina, comenzar a comer sano, hacer actividad física. O sea, el paciente bariátrico normalmente aprende a comer.
y eso hay que enseñarle al paciente. Claro, y ahora yo creo que aquí viene esta pregunta que seguramente todo el mundo se está haciendo. ¿Es verdad que el estómago empieza a crecer de nuevo? ¿Eso quiere decir que cuántas veces debo hacerme esta intervención? ¿Es recomendable hacerla 1, 2, 3, 4 veces? Sí. De pronto creo que hay que poner en autos y brindar la información adecuada a todas las personas justamente para que si se ven realmente la necesidad de hacer este tipo de intervención, pues acudan a un especialista. Y también cuántos kilos se puede llegar a perder. Los dos procedimientos más conocidos son la manga gástrica, que ahí seccionas parte del estómago, y el bypass gástrico, ¿no? Que seccionas parte también del estómago y una parte del intestino delgado. ¿El paciente puede volver a subir de peso, a reganar peso, que es el término correcto? Sí, porque el estómago puede volver a crecer. Más o menos el porcentaje que los pacientes reganan peso después de los 4 o 5 años de haberse operado es el 25 al 30%, que muchas veces no lo mencionan, y siempre hay que mencionárselo al paciente, porque el paciente tiene que saber que no solamente hay que someterse a la cirugía bariátrica, sino tener mucha disciplina. Ahora, para cuando te vuelve a crecer el estómago, yo estoy haciendo mucha de este tipo de cirugía, tenemos la cirugía bariátrica revisional, que es darle una segunda opción al paciente, prácticamente ya definitiva, para volverle a reducir el estómago y hacerle un bypass gástrico. De eso se trata la cirugía bariátrica revisional, pero el paciente no sabe que tiene que cambiar su estilo de vida, ¿no? Bien, doctor, y para cerrar, definitivamente creo que hay que saber que este tipo de intervenciones debe tener un seguimiento, ¿no? Y cuidados también, y qué cosa debe tener en cuenta un paciente que ha pasado por este tipo de intervención, y también invitar a la precaución y a una alimentación, a reaprender a alimentarse. Así es, el seguimiento tiene que ser periódico, más o menos 1 año, no solamente con el cirujano, muchas veces tiene que hacer el seguimiento el endocrinólogo, la nutricionista y sobre todo también el cardiólogo. Y al final de este año hay que hacerle un procedimiento endoscópico de control a todos los pacientes, ya sea manga gástrica o bypass gástrico, ¿no? Este, como le digo, es un manejo multidisciplinario y no es cuestión de que te operes y te olvides de tu cirujano. Hay que hacerle seguimiento al paciente, ¿no? Bien, doctor, muchísimas gracias por toda la información que nos ha brindado. Nos ha acompañado en esta oportunidad para poder hablar y precisar sobre la cirugía bariátrica el doctor Antonio Lajud Belauchaga, que es cirujano bariátrico. Sin embargo, Fátima, también me atrevo a mencionar que hay múltiples opciones para empezar un estilo de vida saludable, y eso es algo que promociona y de lo que habla muchísimo este programa Cuerpo Médico. De pronto muchas veces acudimos al reloj y empezamos a contar las calorías que vamos quemando, pero lo ideal, por ejemplo, es aprender de pronto a salir a caminar unos 10.000 pasos como mínimo, que es 1 horita, así como quien despeja y alivia un poco el estrés y conversas con esas ideas que a veces no logras sacar adelante. Pero creo que caminar es una muy buena opción, y si no, visitar a algún especialista siempre con la información adecuada. Así que, Fátima, sigamos desarrollando muchísima más información en torno a esto. Muchísimas gracias, doctor. A ti, gracias por la invitación. Gracias, Aure. Justamente estábamos comentando aquí con el doctor Alatrista sobre los casos también de la cirugía bariátrica, ¿no? Es decir, la cirugía bariátrica, como bien nos ha dicho el doctor, es, digamos, nuestro último recurso, ¿no? Va a ser necesario probablemente en la mayoría de pacientes con obesidad mórbida, pero tenemos que entender que esto es riesgo-beneficio. Estamos hablando de resección estomacal, estamos hablando de bypasses intestinales, entonces la vida después de la cirugía bariátrica va a ser distinta. El paciente va a tener que tomar suplementos vitamínicos de manera constante y pues va a tener que aprender a comer de una manera saludable. Algo importante también a entender es que las pastillas, las cirugías, son todas oportunidades que se le brindan al paciente. El paciente tiene un tiempo para perder peso. Se ha visto, según los estudios, en cirugía bariátrica alrededor de 2 años. Después de los 2 años, el paciente va a recuperar peso, pero depende mucho del cambio de estilo de vida que tenía el paciente. ¿Qué tanto me ha cambiado el chip? ¿Qué tanto he aprendido a comer saludable? ¿Qué tanto he aprendido a hacer actividad física? Para que de repente voy a subir, pero subiré 1 o 2 kilos. Y ahí me quedo y mantengo un peso saludable por el resto de mi vida. Pero si no he aprendido a comer, si no he establecido actividad física constante, pues lastimosamente el paciente puede llegar a recuperar todo el peso que perdió con la cirugía bariátrica, solamente que ahora con la mitad del estómago. Terrible. Muy bien, doctor. Estamos hablando hoy de obesidad mórbida. Ya tenemos una consulta de Elena, que se encuentra en Piura. Elena, buenas tardes. Aquí el doctor Alatrista la escucha. Buenas tardes, doctor. Quería hacer una consultita. Yo tengo mi nietecito que tiene 8 años, tiene de talla 1,50 y pesa 55 kilos.
Yo quiero saber, y ronca mucho cuando duerme, que nos preocupa bastante. No quisiera saber si ya es una obesidad mórbida y a qué especialista debemos llevarlo. Y come poco, o sea, él come poco, pero engorda bastante. Muy bien. Por eso quería saber a qué especialista debemos llevarlo, porque estamos muy preocupados por él. Muy bien, doctor, ¿qué podría pasar? Come poco y sube mucho de peso, dice. Ok. No le escuché, disculpe, ¿cuánto pesa y cuánto mide? Pesa 50 kilos y mide 1,52. 50 kilos y 1,52. ¿Eso es lo que dijo? ¿Sí? ¿Lo escuchamos bien? Sí, exacto. Y está muy gordito y dice que come poquito para bajar de peso, pero nada de lo que hace sigue subiendo de peso. Acá tendría que... Ahí me causa duda, porque 50 kilos y 1,52 m Está perfecto, es un ¿no? peso saludable. De repente se ha confundido con el peso. Ahora, si me dice que come poco y aún así nota que está ganando peso, habría que revisar. Tendría que ir al endocrinólogo. Tendría que ir al endocrinólogo, buscar algunas otras causas, como por ejemplo el hipotiroidismo dentro de ellas. Otra alternativa también con él es una evaluación con nutricionista. A veces creemos que comemos bien, pero no lo hacemos. Por ejemplo, muchas veces uno pone búsqueda de información, dieta saludable, aparece una ensalada de frutas que tiene 3, 4, 5 distintos tipos de frutas, más yogur, más granola. Eso es cualquier cosa menos una dieta saludable, es una carga de carbohidratos excesiva. El consumo de jugos dentro de ellos, que a veces pensamos que es lo mejor, y bueno, preferible es comer fruta entera o picada, ¿no? Eso las nutricionistas Sí, acá Sara siempre nos llama la atención. Claro, acá los chicos en la noche, Johnny, que comen ensalada de frutas con yogur, cereal, no puede bajar de peso, ya lo saben. Por eso seguimos diciendo siempre, hay que ir al especialista, hay que sacar una cita con un nutricionista y, por supuesto, ya también nos dirá, oye, mejor te vas al endocrinólogo. Y justamente hablando de nutricionista, nos vamos a hacer una pausa, pero ya viene Sara Abusabá para hablarnos de este tema, pero además con una invitada de lujo. Ya regresamos aquí en Cuerpo Médico. Amigos, estamos de regreso aquí en Cuerpo Médico y en este segmento de nutrición que es especialmente importante. Hoy me acompaña Vanessa Tello, quien es nutricionista especializada en nutrición para pacientes con cirugía bariátrica, y el día de hoy tiene mucha información relevante para que ustedes que están en sus casas y que de pronto están en este proceso sepan realmente cómo es la progresión. Vanessa, bienvenida. Y es que sucede muchas veces que las personas entienden, bueno, ok, me opero y magia, automáticamente bajo de peso. Pero en realidad no, hay cambios importantes, especialmente desde que yo termino este proceso quirúrgico. Cuéntanos un poquito. Exactamente, porque no solamente se trata de perder peso, sino que hay que aprender a comer, que es la base en realidad. Aquí estamos viendo de alguna forma cómo vamos a pasar de una dieta de alta desde que salimos de la cirugía, en donde vamos a estar con caldos netamente, a pasar luego con una consistencia ya de cremas de verduras, que inicialmente van a ser coladas y luego van a pasar a ser sin colar, para que tengan un poco más de textura. Cuando hablas de caldos es en el momento en que yo estoy todavía hospitalizado probablemente. Son los primeros 7 días que se sugiere que van a ser los caldos. Y caldos es un cocimiento de verduras. Exacto, caldo de pollito. verduras con pollo, y adicionalmente van a tomar también suplementos proteicos y algunos suplementos de vitaminas para obviamente complementar al caldo, que lo que único que busca es la hidratación de esos primeros días. Y ahí, amigos, recuerden que cuando estamos hablando de estos suplementos es distinto a cuando hablamos de esos batidos que a veces nosotros queremos darle a personas que quieren tener mayor cantidad de masa muscular. Son suplementos especializados recomendados por un experto como en tu caso. Exactamente, así es. Para la primera semana tenemos los caldos, luego pasamos a la fase de cremas de verduras, que aproximadamente dura un mes y que es una fase de cremas de verduras que van a ir progresando en la densidad. Es decir, vamos a ir desde algo muy licuado, colado, para luego tener algo como una textura ya más de papilla, ¿no? Ahora, ¿cómo logramos que en un puré tengamos los nutrientes que necesita cubrir esa persona? Exacto. Más allá de la suplementación que ayuda a complementar, porque es muy difícil, la capacidad gástrica al comienzo es muy reducida, ¿no? Los pacientes pueden tener tolerancias de aproximadamente 1 taza, que más o menos es lo que podríamos encontrar aquí, ¿no? O sea, en unas cuantas, 4 o 3 cucharadas de un puré.
Pero lo que hacemos, lo que sugerimos a los pacientes es que puedan licuar estas cremas de verduras con un trozo de pollo, de pescado, huevo, para que tengan mayor aporte proteico. Tienen también el aporte de verduras, que al inicio son todas cocidas para que vaya una mejor tolerancia. Entonces yo tengo primero 7 días de caldos donde yo he puesto un montón de alimentos y los paso por un colador para quedarme solamente Solo con el con el agüita líquido. y complemento con los suplementos que me están dando. Sí, adicionalmente igual tienes algunos jugos de frutas, tienes también de repente un poco de avena licuada, colada, puedes también tener algún tipo de lácteo, yogur, leche, etcétera. Ahora, hay algo que es frecuente y que pasa con algunos pacientes que han pasado por este proceso, que están acostumbrados a un volumen mayor de comida. Sí. Y entonces le damos una cantidad reducida, como bien estás mostrando acá, que son básicamente unas 4 cucharadas, y ellos se sienten como que, no, mi cerebro me está pidiendo Sí. comer más y mí solamente me dan eso, ¿no? ¿Qué Por se supuesto. hace en estos casos? Hay ahí que trabajar mucho la reeducación alimentaria, ¿no? Porque incluso los pacientes, al momento de ver un plato tan quizás pequeño como este, pueden sentirse hasta deprimidos, ¿no? O sea, les genera es un shock al final verlo así. Y además no pueden entender que de alguna manera quieren comer más, pero físicamente el cuerpo no se los está permite. ¿Qué pasa si comen más? Bueno, pueden generar vómitos en algún momento, pueden generar una sensación muy fastidiosa de dolor en el pecho, una sensación de atragantamiento, un exceso de salivación. Y bueno, transgredir la dieta o la progresión de la dieta en las primeras semanas puede complicar también la cirugía, generando una fuga, ¿no? Es bien importante esto que estás mencionando porque debe haber un acompañamiento constante. Sí. Porque además tenemos que asegurar que hayan suficientes calorías, suficientes Sí. nutrientes, y eso me lleva a pensar que no se va a comer solo 3 veces en el día, probablemente se coma cada Así es. cuánto tiempo. Aproximadamente hacen entre 5 a 6 comidas, dependiendo también de la tolerancia del paciente. Entonces, como tú podrás entender, y yo les explico a los pacientes, no hay que tener muchos conocimientos sobre nutrición para entender que en una capacidad tan reducida no vamos a cubrir nuestros requerimientos. Correcto. Y esos van a ser por lo menos los primeros 2 o 3 meses en donde la capacidad es muy reducida. Y por eso los suplementos van a ser súper importantes para esta etapa, ¿no? ¿Cuándo pasamos de una consistencia de puré a una comida, digamos, ya casi casera, no sé si ya normal? A partir del mes, los pacientes ya van a empezar a incluir carnes, que van a ser carnes blancas, que pueden ser en guisos o al horno, en sudados. Van a comer verduras cocidas también y van a comer de repente menestras, un poco licuadas, algunos tubérculos. Entonces ya al mes tienen bastante variedad. Podemos hacerle una causa en versión saludable, un ají de gallina en versión saludable. Entonces tienen muchas alternativas. Es decir, ¿ya comen normal al mes? Ya comen normal ¿En cantidad al mes, también? pero no en cantidad. La cantidad va a ser bastante reducida hasta durante todo el primer año, quizás, ¿no? Pero definitivamente esto va a ir siendo cada vez un poquito mayor, lo cual a veces también es un reto para algunos pacientes que se Claro. asustan de comer un poco más y pensar que van a reganar peso. Claro, ahora yo me imagino, y probablemente esto esté asociado un poco a lo que decía justamente uno de nuestros invitados más Ajá. temprano, ¿no? Que hay pacientes que pasan por una cirugía y a los 2 años han recuperado peso. Y probablemente tiene que ver con lo que tú estás explicando, ¿no? Sí. Un año puedo comer normal, pero mi cantidad varía. Ahí tal vez está el Exacto. meollo del asunto. En realidad, la cirugía bariátrica es una herramienta, ¿no? Y lo que nos va a permitir es lograr un objetivo, pero mantenerlo a largo plazo depende de nuestros hábitos. Y además depende de que la alimentación haya ayudado a que la pérdida de peso sea enfocado en la pérdida de grasa y no en la pérdida de músculo. La pérdida de músculo también se asocia más a una reganancia de peso. Claro. Entonces el paciente que dijo, listo, yo no vuelvo al nutricionista, me opero y bajo mis 30 kilos de puro músculo, probablemente también regane mucho más fácil el peso, porque no aprendió de comer y porque no mejoró su composición corporal. Ahora, hablando de cuánto peso perdemos, que seguramente es lo que a la gran mayoría de pacientes que quieren hacerse una cirugía bariátrica o que necesitan, mejor dicho, una cirugía bariátrica es lo que tal vez los motiva bastante. ¿Cómo es este descenso de peso? Aproximadamente en el primer mes de cirugía se pierde como el 10% del peso inicial. Eso también puede ser muy variable, ¿no? Si un paciente se opera con 80 kilos, perderá de repente 8, de repente 7, de repente 9. Si un paciente se opera con 150, perderá 15. Entonces, algunos pacientes tienden a compararse y decir, ¿pero por qué ella perdió 15 y yo solo 7? Claro. ¿No? Y en realidad todo depende de cada persona.
Luego pueden ir perdiendo un proceso más o menos del 5% aproximadamente hasta lograr su objetivo. Lo ideal sería que el objetivo se logre en el primer año y en algunos casos es más retante, pero en verdad el pérdida de peso no es lo más importante. Totalmente. ¿Qué sería lo más importante entonces? La composición corporal, ver la grasa, ver la masa muscular y las comorbilidades. Totalmente. Bueno, Vanessa, muchísimas gracias por habernos Gracias a acompañado el día de hoy. Espero que sea la primera de muchas veces que estés aquí con Esperemos que nosotros sí. en Gracias. Cuerpo Médico. Y ustedes, amigos, espero que hayan entendido sobre todo esta parte fundamental que nos viene explicando Vanessa. Lo más importante no son esos kilos que estoy perdiendo, sino tener una buena composición corporal y un buen estado nutricional. Y yo creo, Fátima, que eso se condice muchísimo con lo que siempre refuerzas también en el programa. Tener buenos estilos de vida saludable, acudir a un profesional especialista para poder justamente aprender a comer y no llegar a ese rebote, como bien nuestro invitado nos decía, que a los 2 años podría recuperar el peso. Claro, y qué importante en lo que han coincidido, ¿no, Vanessa? El tema del acompañamiento psicológico, porque ya sea que no te han operado aún o ya te operaron, es muy difícil enfrentarnos y también a la sociedad, ¿no? Que nos presiona muchísimo. Sí, porque no podemos pretender que la obesidad sea solamente una enfermedad por comer de más y por hacer poco ejercicio. La obesidad es una enfermedad multifactorial y hay que atacarla así. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Vanessa, por haber Gracias. venido. Y Sarita, como siempre, con toda la información. Y es lo que usted nos decía, ¿no? Fundamental el acompañamiento de la familia, que a veces juzga, a veces con el dedo señala, y del apoyo psicológico. Correcto. Es muy importante siempre tener en cuenta eso, ¿no? El hecho de que no solamente... O sea, estamos estigmatizando a la población y el estigmatizar a un paciente con obesidad es algo pues contraproducente porque se va a exacerbar la depresión, se va a exacerbar la ansiedad de este paciente y este paciente pues en lugar de bajar va a ganar más peso. Claro. Eso es algo también para los pacientes que deben entender. Puede que hagan una dieta ordenada, hayan cumplido, y como bien Vanessa lo ha dicho, actualmente puedes no perder peso en el primer mes con una dieta saludable, pero si tu distribución grasa ha cambiado, la barriguita de repente sí ha bajado un par de centímetros y de repente hemos ganado masa muscular en lugar de perder grasa, puede que no haya habido variante en el peso, pero sí ha habido una mejoría. Entonces, hay que tratar de alentar al paciente en cualquier pequeño paso que vaya a presentar. Perder peso es todo un reto, es complicado. Entonces, si el paciente pierde 1 kilo, pierde 5 kilos, mientras haya, digamos, cumplido las indicaciones, hay que incentivarlo. Y si no las cumplió, bueno, pueden haber meses malos. Entonces, hay que siempre buscar el lado positivo de las cosas y no señalar con el dedo, como dije. Claro, porque a veces hay muchos pacientes que hasta le dan miedo al doctor porque no cumplió o subió y ahora el doctor me va a llamar la atención. Y hay doctores, ¿no?, que a veces nos tratan como hijos, dicen qué barbaridad, y hay que acompañar a los pacientes. Vamos, doctora Latrista, con una pregunta más de redes sociales y ya la tenemos en pantalla. Dice Miker Quiñones, tengo 50 años, peso 90 kilos y mido 1,68. Me preocupa mi peso porque creo que está afectando a mi corazón. Tengo dolores en el centro del pecho como si me hincaran y creo que es una señal de alerta. ¿Qué recomendaciones me podría brindar? A ver, primero, hay una obesidad. Como indicamos al inicio, tenemos que tener en cuenta que el paciente puede tener comorbilidades. Pueden haber otras enfermedades asociadas. Entonces, tendría que ir, si está refiriéndome a dolor en el pecho, aparte de la evaluación por endocrinología, tendría que ser evaluado por un cardiólogo, porque el hecho de presentar obesidad es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Entonces, en paralelo, se tiene que hacer una serie de exámenes de laboratorios dentro de lo que implica un descarte de diabetes, un perfil lipídico para ver cómo está su colesterol, y en paralelo evaluación por cardiología, que realizará probablemente algunas pruebas, entre ellas un electrocardiograma, y pues, bueno, mientras tanto, ya consigas esa evaluación, es importante que mantengas los hábitos que hemos estado comentando, ¿no? Una alimentación saludable y actividad física. Ahora, ¿qué tan culpables, doctor, podemos ser los padres con la obesidad mórbida del adulto? Es decir, a veces para premiar a mi hijo le compro comida chatarra, o si no quiere comer, pobrecito, que no sufra con los frijoles ni con la lenteja, le hago algún pollito frito con papas fritas y entonces todos estamos felices, ¿no? Y su gaseosita porque se ha portado bien. Entonces los vamos premiando con comida y además también tenemos una idea de que comer mucho es una muestra de amor. ¿Cuál es esta responsabilidad de los padres? ¿Puede afectar a un adulto? A la larga puede afectarlo. Se dice que un paciente con obesidad durante la pubertad
puede terminar desarrollando, tiene mucho más riesgo de desarrollar o mantener la obesidad y continuar con obesidad durante su etapa adulta. ¿Qué es importante indicar aquí? Si bien es cierto, como se ha señalado, no es bueno estigmatizar la obesidad, tampoco es bueno romantizar la obesidad, ¿no? Entonces, sobre todo es algo que viene de mucho tiempo y es algo culturalmente ya muy arraigado, ¿no?, a nosotros. Cuando una persona está a veces en su peso saludable, le indican, estás flaco, ¿qué te ha pasado? Tienes que comer más. Entonces, esos pacientes muchas veces han estado con sobrepeso, han logrado un peso saludable, pero a veces por presión de los papás que creen o que tienen un concepto errado, pues piensan que debe ganar más peso. No es bueno tampoco ese tipo de condicionamiento que tú señalas, ¿no? Asociar buena conducta con premios de comida siempre chatarra, alimenticios o de comida chatarra, ¿no? O sea, un gustito a nadie le va a hacer daño, pero no puede ser algo constante y siempre relacionarlo con un tema de buenas actitudes, ¿no? Claro, yo sé que es más fácil pues un pollo frito con papas fritas que hacerse un estofado, pero aunque no lo crean, más fácil es el estofado que toda la freidera. También tenemos que cambiar la manera de pensar. Vamos con otra pregunta para el doctor Alatrista, que nos llega a través de las redes sociales. Y vamos a ver, tengo 49 años, peso 100 kilos, mido 1,65. No consigo bajar de peso y deseo operarme, pero hay tantos tipos de operaciones que no sé por cuál optar. ¿Debería operarme o seguir tratando de hacer dieta? Ya, muy bien. En este caso, tenemos que hacer un chequeo, como les dije, para descartar todo lo que son comorbilidades, descartar hipertensión, diabetes, tratar las alteraciones metabólicas que pueda presentar usted. Además de eso, tenemos que asesorarnos con nutrición, psicología. Si después de todo esto tenemos que lograr perder peso, vamos a perder un poco de peso, pero si no llegamos, digamos, a la meta, porque a veces nuestro cuerpo nos juega malas pasadas. El paciente que tiene obesidad largo tiempo tiene, digamos, su organismo, el cerebro, lo considera el peso como algo estable. Y cualquier mecanismo que nosotros realicemos para perder peso, en algún momento va a perder efecto porque el mismo organismo va a tratar de utilizar todo lo que consumimos como reserva. Entonces, si en algún momento, pese a los buenos hábitos alimenticios, pese a la actividad física, pese a todo, no logramos perder peso, como les digo, generalmente los pacientes que ya llegan a estos como un índice de masa corporal por encima de 40 en la obesidad mórbida, sí valdría la pena considerar la cirugía. Depende del cirujano bariatra, podría tratarse de una cirugía de manga gástrica, que es una cirugía restrictiva, o una malabsortiva que ya incluye el bypass, ¿no? Depende mucho también de cuánto peso es el que queremos perder, ¿no? Siendo la cirugía malabsortiva, el bypass, una cirugía un poquito más fuerte, una mayor pérdida de peso, pero también tiene mayores efectos adversos. Entonces, eso se tiene que conversar también con su cirujano bariatra. Y primero era endocrinólogo, pues de repente los endocrinólogos tenemos tan buenos endocrinólogos que ahí nos dan una solución y no necesitamos la cirugía y vamos al nutricionista ya, redondo. Eso es cierto. A veces no necesariamente llegamos a la obesidad mórbida y no tenemos por qué llegar a la obesidad mórbida, podemos tener una obesidad de primer grado y a veces la obesidad de primer grado solamente con hábitos alimenticios y en algunos casos con algún apoyo farmacológico, como algunas pastillas que pueden actuar sobre el centro del apetito. Obviamente esto siempre guiado con un especialista, porque son pastillas, como les he dicho, que si actúan sobre el apetito, son pastillas de acción central. Entonces, la titulación, la dosis, el mismo retiro de la pastilla tiene que ser paulatino y manejado por el especialista, porque a veces puede generar efecto rebote o no cumplir los efectos que está propugnando el paciente o que está buscando el paciente, ¿no? Claro que sí. Vámonos con otra llamada. Está María en Juliaca. María, buenas tardes. El doctor Alatrista le escucha. Buenas tardes, doctor. Gracias, antemano, por la consulta. Tengo una niña que mide 1,40, tiene 9 años. Y siempre su peso es entre 37 y 40. Y me preocupa porque el abdomen lo tiene abultado. No sé a qué médico podría llevarle o podría ser pediatra. No sé, doctor, ¿qué podría hacer? María, ¿cuánto pesa y cuánto mide? Por favor, ¿nos repite? Mi hija mide 1,40, pesa 40 kilos, tiene 9 años. ¿Y usted manifiesta que tiene el vientre abultado? Sí, así, doctorita, así es. 40 y 1,40, eso es lo que hemos escuchado. Muy bien, a ver, María. A ver, ese peso para una niña de 9 años está un poco incrementado.
Aquí en niños no hablamos del índice de masa corporal como una relación, sino más bien nos basamos en, bueno, utilizamos el índice de masa corporal, pero lo utilizamos de acuerdo a ciertas curvas. No hablamos de algo numérico, hablamos de algo basado en las curvas, de percentiles. Un paciente, un niño con que está por encima del percentil 85 tiene un sobrepeso, y un niño con un percentil por encima un índice de masa corporal por encima del percentil 95 tiene una obesidad. Encima del percentil 99 se habla de obesidad mórbida. Habría que hacer la curva. Primero tendría que ir con su pediatra. Para que evalúe todo lo que son las curvas. La barriguita abultada a veces es por un tema muchas veces nutricional. Habría que evaluar también, de repente usted puede revisar la parte de atrás del cuellito de su hija. Esa parte a veces se pone oscura y a veces aparecen lunarcitos de carne que se llaman acrocordones, es el término médico, que puede ser un signo de resistencia a la insulina. Puede haber una prediabetes asociada y pues de repente la pacientita necesita un tratamiento. Primero con el pediatra para establecer bien las curvas, ver si es que hay un sobrepeso o una obesidad. Si eso se presenta, tenemos que ver también con el endocrinólogo pediatra para la evaluación, pero en paralelo, pues una vez más, nutrición y actividad física. Tratar de restringir azúcares simples, quitarle el azúcar, la miel, los dulces como premios y pues asegurar una buena alimentación, baja en frituras y grasas saturadas. Muy bien, vámonos ahora con otra comunicación. Está Sila en ATE. Sila, buenas tardes. Aquí el doctor Alatrista la escucha. Doctor, buenas tardes. Soy una señora de 60 años. Mi nombre es Sila Claudio. Hace 3 años me hice la manga gástrica, doctorcito, pero veo que estoy con el rebote porque he hecho un desorden alimenticio y ahorita me encuentro desesperada y el abdomen es la que no me baja, el abdomen lo tengo muy abultado y entonces eso es lo que me está malogrando la columna y no sé qué hacer. Ya he tratado de consumir varias cosas para la ansiedad. Muy bien, Sila, querida. Acá, tranquila que el doctor Alatrista nos va a dar una solución. Importante llamada, ¿no, doctor? ¿Qué pasa si ya me hice la operación y nuevamente subo de peso? ¿Cuál es el camino ahí, los pasos a seguir? A ver, en primer lugar hay que ver el contexto de la edad de la paciente. He escuchado 70 años, digamos, hasta antes de los 70, digamos, se puede considerar una cirugía bariátrica, pero ya después de los 70 a veces es algo que puede simbolizar un poco más de riesgo. En el caso de la señora, mi recomendación es, primero, felicitar, que reconozca su sinceridad, ¿no? Que nos digan, he tenido un desorden alimenticio, no me he manejado adecuadamente y, pues bueno, lastimosamente he empezado a recuperar el peso que con tanto esfuerzo he perdido. En este caso, yo le recomendaría, 1, ir con un nutricionista, 2, poco a poco incrementar su actividad física. Las recomendaciones internacionales hablan de 30 minutos de ejercicio durante 5 días de la semana. El término es actividad física moderada. Si yo le hablo en español, actividad física moderada significa aquella actividad que me agite un poco sin extenuarme. ¿Cómo me voy a dar cuenta? La forma más práctica es, cuando hace el ejercicio, intente hablar. Si usted, mientras habla, puede hablar corrido, eso a veces es con una caminata, es una actividad leve. Aumenta la intensidad. Si usted no puede decir ni una sola palabra porque está jadeante, esa es una actividad intensa. Redúzcale un poco. La actividad moderada es en la que uno puede hablar, pero entrecortado. Cada 2, 3 palabras tiene que tomar aire. Qué buenos tips tiene, doctora. Vamos a hacer acá con los tips del cuerpo médico. Muy bien, vamos con otra llamada con Sonia, que está en Pueblo Libre. Sonia, buenas tardes. El doctor Alatrista le escucha. Buenas tardes, Fátima. Buenas tardes, doctor. Mi consulta, doctor, es mi hijita, ella hace ejercicios físicos. Ella pesaba antes 51 kilos, ¿no? ¿Qué edad tiene, Sonia? 1,66 m. 14 años. 14 años, 51 kilos, 1,66 m. Okay. Sí. Ya. Luego ella tuvo una enfermedad en la cual dejó de hacer ejercicios y actualmente ella está pesando 72 kilos. Okay. Entonces, yo quisiera saber si ella ahorita se encuentra en la obesidad, ¿no? Y qué recomendaciones me podría dar. Muy bien, Sonia. Vamos a preguntarle aquí al doctor para que tenga calma. Para 14 años, 62 kilos y 1,66 m. Está en 70 y ahorita. ¿72 o 62? 71. 72. Bueno, hay un sobrepeso, al menos un sobrepeso.
Si es 7,2, si es 62, no lo llegaría. ¿Qué recomendaciones hacerle? Pues buscar la forma de que empiece a retomar la actividad física que también le hizo, ¿no? Y que le hacía mantener un peso bastante saludable. El tema alimenticio aquí es importante y bueno, mucho el apoyo familiar aquí es mucho el diálogo, señora. Conversar con su hija qué fue lo que ha ocasionado. Uno, que si es un tema de repente de salud, qué fue lo que ocasionó que haya ganado el peso, y en segundo lugar, pues ver si es que hay algo que puede estar exacerbando la ansiedad que presente y le ocasione el ingerir mayor cantidad de alimentos. Claro, 14 años, plena adolescencia, están con todo movido, con tantas preocupaciones. A veces uno dice, pero ¿qué problemas vas a tener a los 14 años? Espérate que tengas mi edad. No. Desde los niños, los adolescentes tienen problemas y hay que darles el valor correspondiente, no minimizarlos y preguntarles y tratar que nos cuenten y, en todo caso, hacerles un acompañamiento psicológico y también médico. Doctor, le agradecemos mucho su presencia. Nuevamente lo invitaremos para seguir hablando de estos temas que nos interesan tanto. Ha estado con nosotros el doctor César Alatrista. Él es médico endocrinólogo del Hospital Edgardo Rebagliati de la Red E-Salud. Gracias por estar aquí. Tenemos que ir a una breve pausa. Regresamos ya con la parte final de Cuerpo Médico. Así terminamos el programa. Gracias por habernos acompañado y qué importante entender que la obesidad mórbida es una enfermedad. Aura. Bueno, sí, definitivamente creo que hemos tenido a bastantes especialistas y también para brindar soluciones, Sarita. Y justamente tú hablabas de algo tan importante que es esta pérdida progresiva y muchas veces las personas se obsesionan y se vuelve algo terrible. Es más, la palabra dieta está estigmatizada totalmente cuando debería ser plan alimenticio, ¿no? Sí. Y mantenerlo en el tiempo, que creo que sería lo ideal, y no acudir precisamente a una operación porque ya, con eso me salvo, pero en realidad no, ¿no? Bueno, aprovecho para precisar qué significa la palabra dieta en realidad. Y la dieta no significa necesariamente que es algo o una forma de alimentación para perder peso. Toda costumbre o manera que tenemos los seres humanos, estemos aquí, en la China, donde estemos, es una dieta. Yo tengo una dieta especial, Aura otra, Fátima otra. Esos son nuestros estilos de alimentación. Pero hay diferentes tipos de dieta y ahí nace lo que es la dietoterapia. Esta progresión, por ejemplo, de alimentación en una cirugía bariátrica es una dietoterapia, es un tratamiento dietético, en este caso para ir normalizando la dieta en un paciente que tiene ese tipo de cirugías. Y habrán dietas para la pérdida de colesterol, dietas para la pérdida de peso, para la ganancia de peso y una serie de cosas que por supuesto tendremos oportunidad de poder ampliar. Algo que sí quiero comentarle a toda la gente que nos ve es que el hecho de tener un sobrepeso o algún nivel de obesidad no equivale a cirugía bariátrica es la solución. Y tampoco es que el paciente elige qué tipo de cirugía se quiere hacer. Eso lo define el médico. Es más, yo puedo tener todas las ganas de hacerme mi cirugía bariátrica, pero si el médico decide usted no es candidata, definitivamente no somos candidatos. Muy bien, es cierto. Y antes de despedirnos queremos saludar a CISOL, la red de hospitales de la Municipalidad de Lima Metropolitana, quienes están cumpliendo 18 años. Feliz 18º aniversario de ayuda a los que más lo necesitan. Muy bien, nos tenemos que despedir. Gracias por habernos acompañado. Mañana, como siempre, un tema especial para todos ustedes. Síganos en las redes sociales porque ahí vamos subiendo información y también son parte del programa. Hasta mañana, nos vemos. Esto es Cuerpo Médico. Chao.